Hola, en este segundo video vamos a ver un poco los datos que no son numéricos y en particular vamos a ver las fechas. Además vamos a comprender cómo se gestionan las fechas y las horas en una planilla de cálculo, cómo se construyen las fórmulas para cálculos de tiempo. Lo primero lo estamos haciendo en el mismo documento que antes, así que bueno conocer que un documento es como un libro, que tiene varias hojas dentro de un libro. En particular, la hoja de la primera clase que tuvimos y esta sería la segunda clase. Entonces yo me puedo ir moviendo en hojas, tengo que construir las próximas clases que vamos a hacer y además uno puede crear una hoja nueva en este más y la va a poner a continuación de la hoja en la que yo estaba. Y acá la puedo renombrar haciendo doble clic como hoja nueva de prueba. Si después me doy cuenta que en verdad no la necesitaba, hago clic derecho y puedo eliminar esa hoja. Entonces, hoy día, con las funciones de fecha, tengo anotadas 13 funciones que me acordé que podrían ser útiles. Quizás hay más. Insisto, Excel es muy grande y uno puede encontrar muchas funciones si las busca, pero con estas son bastante útiles. La primera nos dice fecha que convierte números en fechas según YMD. Esta es una sigla que se usa mucho para year, month, date, en inglés de año, mes, día, que es la manera en que se escribe las fechas. Entonces vamos a imaginar que tenemos una tabla donde va a tener el día, el mes y el año. Y que, por ejemplo, vamos a tener que el día 4 está en formato fecha, así que inmediatamente me lo convirtió al 4 de enero de 1900, como lo habíamos visto antes. O sea, vamos a poner que es general, inicialmente. Entonces vamos a tener un día 4, vamos a tener un día 12 y vamos a tener un día 16. Y meses vamos a tener un día, o sea, un mes enero, o sea, marzo, perdón. Vamos a tener el mes de junio, que es 6, y el mes de diciembre, que es 12, aleatoriamente. Y años vamos a tener 2010, 2020 y 2024. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, voy a arreglar esto un poco el formato solamente, que me dijera acá la fecha completa unida, yo puedo usar la fórmula fecha unida. Entonces yo pongo igual fecha y Excel igual ya me expresa o me muestra diferentes funciones asociadas a la palabra que yo escribo. Entonces, como les digo, hay muchas más funciones de las que yo les voy a mostrar hoy. En el caso de fecha, yo la selecciono y automáticamente me aparece un paréntesis. Porque cómo funcionan las funciones de Excel es que yo tengo que entregarle variables que van a ir dentro de estas para que Excel pueda hacer cosas al respecto. Y Excel es súper amigable, entonces nos va indicando qué es lo que necesitamos. Nos dice que necesitamos entregarle un año primero, después tiene que seguir un punto coma, le tenemos que entregar un mes, un punto coma, y le tenemos que entregar un día. Y para cerrar nos dice que con el paréntesis. Entonces, efectivamente nos da que es el 4 del 3 del 2010. Y como vimos anteriormente, si arrastramos desde el cuadradito inferior derecho, vamos a poder repetir la misma función para todas las filas que tengo a continuación. Entonces ahí puedo ver que efectivamente fecha, obtiene la celda azul, luego la roja del mes y luego la morada del día. Entonces esa es la primera función. Después, la segunda función. Si por ejemplo, yo ahora a la inversa me entregan estas fechas, las voy a copiar para que no me cambie porque es una fórmula. Y si yo llego y pego, me va a entregar error porque estaría uniendo textos vacíos. Lo voy a hacer con un copiado de solo los valores. O sea que me copie tal cual está ahí. Para eso tengo que hacer clic derecho. Después tengo que ir a la parte de pegado especial y en la sección que dice pegado especial valores. Acá, como vimos en la primera cápsula, nos va a entregar en números porque tenemos en formato general. Entonces, si yo quiero que esto me lo transforme a la fecha que tenía antes, me voy a la parte de general y le entrego que quiero una fecha. Entonces, ahora tengo los mismos datos de acá. Pero ahora nos está pidiendo que le entreguemos el día, el mes y el año por separado.
Si nos pide esto para la parte de día, ponemos la función día, paréntesis, quiero el día de acá, que esperaríamos que nos entregue un 4. Efectivamente nos entrega un 4 y podemos arrastrarlo hacia abajo para que nos entregue 12 y 16 respectivamente. Lo mismo va a ser con mes. Abrimos paréntesis, entregamos la celda que queremos que evalúe, enter, arrastramos hacia abajo para un 6 y un 12. Y lo mismo con el año, entregamos la variable que queremos que evalúe, la fecha en este caso, cerramos paréntesis, enter, nos va a dar 2010 y lo arrastramos para el 2020 y 2024. ¿Sí? Entonces ahora tenemos cómo construir una fecha unida a partir de días, meses y años separados y cómo podemos separar una fecha unida en su día, mes y año correspondiente. Luego podemos hacer esto mismo, pero para los minutos, las horas, los segundos del día. Entonces, por ejemplo, vamos a entregar una hora del día. Y vamos a entregar que son, por ejemplo, las 15, 10 con 0,5 segundos. Y ahora, si queremos extraer solamente la hora, vamos a usar la fórmula que dice hora del número, cerramos paréntesis y nos entrega el 15. Lo mismo con los minutos, nos debería entregar 10. Y lo mismo con los segundos, que nos debería entregar 5. Acá, si ven, puedo llegar y hacer clic acá para que me entregue esa fórmula que ya reconoció que esa es la que quiero, o puedo en mi teclado usar la tecla de tabulación o indentación, que es una tecla que está a mano izquierda generalmente del teclado y tiene una flechita, o sea, dos flechitas, una mirando a cada lado. Si aprieto Tab, me selecciona automáticamente esa fórmula y le entrego entonces la variable que quería. Y me debería dar 5. Si yo quiero, por ejemplo, ver la cantidad de días laborales que tengo entre dos fechas, le voy a entregar dos fechas. El 30 de abril del 2024 y el 2 de mayo del 2024. Entonces yo quiero conocer los días laborales que hay entre estos dos días. Entonces yo pongo igual días.lab y pongo que la fecha inicial es el 30 de abril y la fecha final es el 2 de mayo. Y me pide acá que si quiero, puedo o no excluir algunos días que Excel tiene considerados como vacaciones. En caso de que yo no quiera hacerlo, simplemente cierro paréntesis. ¿Cómo sé cuando las cosas son opcionales o no? Es porque me van a aparecer dentro de corchetes cuadrados. Si me aparece dentro de corchetes cuadrados es que no requiere que yo le explique las cosas y va a usar como lo predeterminado. Si yo pongo Enter y me dice 3. Entonces acá, los días laborales, si abrimos el calendario, el 3, el 1 y el 2. ¿Por qué pasa esto? Porque Excel, y esto es súper importante saberlo, no está programado necesariamente para los feriados que tenemos, ejemplo, en Chile. Y no sé si donde hayan programado Excel, tenían como feriado considerado el día 1 de mayo. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque es súper importante no confiarse necesariamente con las fórmulas, porque depende de dónde fueron programados. Pero si, por ejemplo, yo a esta fecha, en vez de ponerle el 2, le pongo el próximo martes, que sería 7, voy a poner 07 del 05 del 2024, me va a decir que hay 6 días laborales. ¿Por qué? Porque el día domingo es el único día que Excel considera que es un feriado. Entonces, el único día que me va a dar feriado va a ser el día 6. Me va a decir que todos los otros días, o sea, el día 5, me va a decir que todos los otros días son días laborales. Así que esta fórmula, si bien nos podría ser útil, no es tan útil, ya que depende de cada cultura o cada sector. Por otra parte, tenemos día C. El día C nos entrega el día de la semana en el que nos encontramos, o el que se encuentra la fecha que yo le voy a entregar.
Entonces, si por ejemplo yo quiero saber qué día de la semana es el 30 de abril del 2024, yo pongo igual día SEM de el 30 de abril. Y acá de nuevo me dice tipo. Veamos qué pasa si yo no le pongo tipo. Me entrega 3. ¿Por qué me entrega 3? Porque el predeterminado de días de la semana que utiliza Excel parte el domingo. Entonces domingo lo va a considerar igual a 1. Como el 30 de abril del 2024 cae un día martes, nosotros esperaríamos que comenzamos nuestra semana un día lunes que fuese 2. Porque nosotros queremos que el lunes sea 1, martes sea 2 y así sucesivamente. ¿Cómo hago para obtener 2? Lo que hay que hacer es que en esta parte que dice tipo, yo le pongo punto coma y le especifico que sea tipo 2. Es decir, que el número 1 sea el lunes y el 7 sea el domingo. Puedo hacerle clic o puedo directamente escribir acá un número 2. Y efectivamente ahí me dice que es 2, que vendría a ser el día martes que yo esperaría leer. Aprovechando esta parte que escribí parte de los números, dado que Excel reconoce varias cosas, yo también puedo entregarle parte de un listado y él me lo va a completar si es que yo lo arrastro hacia abajo. Porque él entiende que lunes y martes son días de una semana, él va a querer completar la semana. Y lo mismo, si yo le entrego un 1 y un 2, Excel va a querer completar con un 3 o 4 porque va a seguir la secuencia que él cree yo estoy implementando. Luego, entonces hemos visto hasta día semana. La función hoy. La función hoy es una función dinámica. ¿Con qué nos referimos con dinámico? Son funciones que van a estar constantemente cambiando dependiendo de la información que yo le entregue y la información que Excel recibe. En este caso, si yo pongo hoy y le pongo paréntesis cerrado sin entregarle nada, que es la manera que se usa, Excel me va a entregar el 30 del 4 del 2024 porque yo estoy grabando el video este día. Entonces, si yo hago Enter, me entrega el 30 del 4 del 2024. ¿Por qué es útil esta función? Porque cada vez que yo cierre el documento y lo vuelva a abrir y si lo abro en otro día, esta función va a cambiar. Entonces, si por ejemplo yo estuviese viendo el stock de algo o la cantidad de días desde que no hago algo, no tengo que todos los días poner la fecha actual, sino que Excel lo va a reconocer automáticamente. Como hace cuánto no pasó algo o hace cuánto pasó algo. Entonces la función hoy es una función dinámica. Y funciona muy parecido a la función ahora. Pero ahora, además de entregarnos la fecha actual, nos entrega también el tiempo exacto como en el que yo lo ingreso. Pero también es una función dinámica. Entonces no me va a servir si es que yo quiero fijar una hora específica, pero sí para conocer nuevamente esto, hace cuánto tiempo pasó algo desde el minuto en que yo lo estoy viendo. Entonces funciona como ahora, cierro paréntesis y acá, ojo que me salen muchos símbolos como gato o hashtag. Y esto es porque el espacio que yo le estoy dando es muy pequeño. Entonces me dice, no alcanzo a mostrar toda la información que tengo, necesito que agrandes la celda. Entonces puedo o agrandar la celda y ahí me muestra efectivamente todos los datos. O mantengo la celda como la tenía antes y agrando la celda de una manera artificial, que es combinando dos celdas para que se distribuya en dos celdas. ¿Por qué hago esto? Porque si no me van a quedar muy anchas las partes de arriba que no se va a ver estéticamente muy bien. Entonces ahora lo que nos entrega es los minutos, la hora y los minutos. Y también nos entrega los segundos, aunque no se visualiza acá. Si yo quisiera visualizar también los segundos, yo puedo ir a esta parte de arriba, el número en personalizado, y decirle como dame un formato de hora en el que se vean los segundos. Si yo puedo ir acá y decirle como ya, acá me está diciendo que es solamente día, mes, año, hora, minuto. Entonces yo acá podría ver como ya, acá tengo minuto, segundo, y hay muchas otras formas. Entonces tenemos el hoy y el ahora. Lo que sigue es la función si fecha.
La función SIFECHA nos va a servir muchísimo para poder encontrar cuántos días han pasado entre dos fechas. Volviendo a este ejemplo de acá arriba, lo voy a volver a pegar abajo. Ahí se logró. No sé si se fijan, pero cada vez que yo haga clic en mi Excel, se va a ir actualizando el hoy y el ahora. En particular, el hoy no va a pasar muchas cosas porque lo estoy grabando dentro de un mismo día. Bueno, entonces, para la función SIFECHA, que es la diferencia entre dos fechas, vamos a poner acá un título. Diferencia entre fechas. Vamos a escribir igual SIFECHA. Y no sé si notan, pero a diferencia de casi todas las fórmulas, no me muestra directamente como el completar de escribirlo. ¿Por qué? Porque esta fórmula fue agregada después, por así decirlo, entonces no tiene todos los detalles que tienen generalmente las fórmulas de Excel. Entonces estas vamos a tener que acordarnos. Para esto tengo que agregar la fecha más antigua, seguido de la fecha más nueva y seguido por la información que yo creo que me entregue. Por ejemplo, yo creo que me entregue la diferencia en días de estas dos fechas. Me va a entregar 7 porque es una semana. Días. Si yo creo que me entregue la diferencia en meses, pongo de nuevo SIFECHA, la fecha antigua seguido por la fecha nueva, seguido por la letra M de meses. Me dice 0 meses. ¿Por qué? Porque ha pasado menos de un mes. Para hacer esto más visual, vamos a poner que en verdad la segunda fecha sea en junio. Entonces así sí va a haber pasado más de un mes. Entonces esto dice sí, ha pasado un mes o más y han pasado 38 días. Entonces ahora si queremos ver los años, ponemos SIFECHA de la antigua, la nueva y año, como esto está programado en inglés, tengo que poner una Y de year. Enter. Me va a decir 0 años, ¿por qué? Porque sigo en el 2024. Para cambiarlo puedo poner que esto sea en verdad el 2025. Entonces el 2025 me dice ha pasado un año o más, han pasado 13 meses o más y han pasado 403 días. Hay otra manera de verlo, que es si por ejemplo yo solo quiero saber la diferencia de días, pero no me importa que sean años distintos, quiero saber la diferencia que hay entre el 3 de abril y el 7 de junio de cualquier año, por así decirlo. Entonces para esto voy a tener que usar SIFECHA del antiguo, punto coma, el nuevo, punto coma. Yo quiero que solamente me diga los días entonces, obviando los meses y los años. Entonces voy a usar este código de arriba que es MD. Y me dice que son 8 días entre el 30 de abril y el 7 de junio. Pero, de nuevo, acá nosotros pusimos que obvíe tanto los meses como los años. Entonces, en verdad nos está diciendo que entre un día 30 y un día 7 hay 8 días. Entonces, este es MD, que significa diferencia de días sin importar los meses o años. Después, otra manera que puedo verlo es SIFECHA del menor, punto coma mayor, YD, y este código de YD nos entrega los días obviando los años. O sea, nos va a entregar la diferencia considerando los meses, que era lo que teníamos inicialmente antes de ponerle 2025. Entonces, YD, diferencia de días y meses, por así decirlo. No considera años. Y la última manera que lo podemos ver es con SIFECHA del menor, punto coma, el mayor y la sigla YM
que nos va a entregar los meses, obviando los años y los días. Es decir, nos entrega uno. Que hay un mes de diferencia porque, si bien lo considera, no lo representa acá como un 1, algo. Entonces, este es YM. Diferencia de meses. Y la última función que nos falta cubrir con respecto a las fechas es la función texto. ¿Por qué la función texto si es que estamos viendo fechas? Y es que a veces nos interesa saber qué día de la semana es, no numéricamente, sino que con las palabras escritas. Si, por ejemplo, el 30 de abril del 2024, a mí me interesa saber qué es martes. Entonces, la función texto nos entrega como las palabras de los días. Por ejemplo, si yo pongo texto del 30 de abril del 2024, me falta abrir paréntesis, 30 de abril del 2024, me va a pedir también el formato. Acá tenemos otro tipo de formato. El formato que usamos acá es con 2 Ds, nos va a entregar el día en número. Con 3 Ds, vamos a copiar mejor. Si vuelvo a escribir la misma fórmula, pero le pongo una D más, nos va a entregar el día escrito con palabras, pero solamente las primeras 3 palabras, o sea, 3 letras. De martes. Y si yo vuelvo a copiar esto y le digo que me lo entregue con 4 Ds, me va a entregar la palabra entera, martes. Entonces tengo con 2D el número, con 3D como las primeras palabras, o sea, las primeras letras. Y con 4D nos entrega la palabra completa. Y de una manera análoga funciona para los meses y para los años, a excepción que el año no se escribe como texto. Entonces, la diferencia de las 3 y las 4 va a ser exactamente igual. Lo vamos a ver. Igual. Texto del 30 de abril del 2024 en formato mes, que nos entregue numéricamente 04 o 4. Entonces nos entrega que es el mes 04. Entonces esto es usando 2M. Después si pongo texto del mismo, pero quiero que sea con 3M, nos debería entregar ABR de abril. Y si le ponemos 4, nos debería entregar abril completo. Vamos a copiarlo mejor para no escribirlo de nuevo. Y le agregamos una M. Entonces, abril. Y lo que les decía para el año vamos a poder usar 2Y o vamos a poder usar 3Y, que va a ser lo mismo que usar 4Y. Entonces, con 2Y tenemos el texto del 30 del 4 del 2024. Si le ponemos Y, nos va a entregar 24 solamente. Y si hacemos lo mismo con 3Y, nos va a entregar 2024. Y si le ponemos 4, nos va a entregar 2024 porque ya no hay más cosas que pueda entregar esta función. Entonces, acabamos de cubrir cómo agregar una fecha, cómo separar una fecha, cómo separar una hora específica en minutos y segundos, cómo conocer los días laborales pero con ciertas restricciones, por lo cual esta fórmula a mí no me es tan útil, la verdad, pero por si acaso se las dejo. Después, cómo determinar qué día de la semana estoy de manera numérica, conociendo que hay diferentes maneras dependiendo desde cuándo quiero empezar a contar la semana. Vimos 2 funciones dinámicas que son hoy y ahora, que se van a ir actualizando a medida que yo vaya utilizando mi archivo. Y descubrimos cómo se
encuentra la diferencia entre las fechas para los días, los meses, los años, obviando o no obviando los años y los meses o los días. Y por último vimos cómo escribir o cómo extraer parte de la fecha con texto.